Sexenio de Enrique Peña Nieto 2012-2018. El sexenio de Enrique Peña Nieto, que abarcó de diciembre del 2012 a noviembre de 2018, representó un capítulo crucial en la historia reciente de México, marcando por el regreso del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, a la presidencia tras dos administraciones consecutivas del Partido Acción Nacional, PAN. Peña Nieto asumió el poder en un contexto de optimismo y altas expectativas, impulsado por su imagen de político joven y carismático, así como por su estrategia mediática que proyectaba modernidad y eficacia. Su administración se propuso transformar al país mediante el Pacto por México, un acuerdo político con los principales partidos opositores, PAN y PRD, para impulsar reformas estructurales en sectores estratégicos como la educación, la energía, las telecomunicaciones y el sistema fiscal. Estas reformas buscaban posicionar a México como una economía competitiva en el escenario global, reducir la desigualdad social y fomentar el desarrollo sostenible. Sin embargo, el sexenio enfrentó desafíos significativos que pusieron a prueba la legitimidad del gobierno. Escándalos de corrupción como el caso de la Casa Blanca revelaron conflictos de interés y debilitaron la credibilidad de Peña Nieto. A ello se sumaron crisis sociales de gran impacto como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Yotzinapa en 2014, que desató indignación nacional e internacional, evidenciando las fallas en el sistema judicial y seguridad. El aumento de la violencia, el estancamiento económico para amplios sectores de la población y la percepción de un gobierno desconectado de las necesidades ciudadanas marcaron el desarrollo del periodo. Así, el sexenio de Peña Nieto reflejó una compleja interacción entre ambientes reformistas y las limitaciones de un sistema político confrontado por problemas estructurales, dejando un legado polarizante que invita a una reflexión profunda sobre los retos de la gobernanza en México. En este podcast analizaremos el tema realizado por el ensayista Meyer Lorenzo en su obra Recuperación, que también fue final. A continuación hablaremos del contexto político del sexenio de Peña Nieto. El retorno del Partido Revolucionario Institucional PRI a la presidencia en México en 2012, tras dos sexenios de gobiernos panistas, significó una aparente recuperación del viejo orden político mexicano. La figura de Peña Nieto simbolizó para muchos una restauración del régimen priista, con un nuevo rostro, joven, mediático, tecnócrata. No obstante, como advierte Lorenzo Meyer en su artículo Recuperación, que también fue final, esta recuperación del poder político tradicional estuvo acompañada por señales claras de una profunda crisis de legitimidad. En este podcast analizaremos el contexto político del sexenio de Peña Nieto, a la luz del diagnóstico de Meyer, destacando como el regreso del PRI fue tanto una recuperación del poder como el principio del fin de una forma de hacer política que ya no podía sostenerse ante una sociedad más crítica y exigente. La victoria de Peña Nieto en 2012 representó una operación política mediática eficaz. Según Meyer, el PRI no ganó solo por sus méritos, sino también por los errores del PAN en el poder, por el desacato generalizado con la alternancia democrática. Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón no lograron desmantelar las estructuras autoritarias del viejo régimen, pero sí generaron descontento por su ineficacia y violencia. El PRI supo capitalizar esta frustración presentándose como una fuerza ordenada con experiencia para gobernar. Peña Nieto, exgobernador del Estado de México, fue construido como una figura moderna, tecnocrática y pragmática, aunque detrás de esta imagen se encontraba una red de intereses políticos tradicionales. Su acceso fue posible gracias a una alianza con poderes fácticos, especialmente con el oligopolio televisivo, lo que evidencia, como sostiene Meyer, el régimen que no había sido verdaderamente democrático, sino adaptado superficialmente. Uno de los hitos más importantes del sexenio fue el Pacto por México, una estrategia de concertación política entre el PRI, el PAN y el PRD que permitió aprobar una serie de reformas estructurales en áreas claves como la educación, las telecomunicaciones y la energía. Este mecanismo fue presentado como una muestra de madurez democrática, pero Meyer lo interpreta como la redención del estilo autoritario. Un pacto de élites cerrado sin consulta ciudadana orientado por una lógica tecnocrática. El consenso del Pacto por México excluyó a amplios sectores sociales. La reforma educativa, por ejemplo, generó una fuerte oposición magisterial.
La energía fue percibida como una estrategia del patrimonio nacional a intereses privados. Meyer señala que el pacto mostró la persistencia de una política de espaldas a la sociedad, donde el cambio se decide en cúpulas políticas y económicas, sin mecanismos reales de participación. A partir de 2014, el gobierno de Peña Nieto enfrentó una creciente erosión de legitimidad. El punto de quiebre fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un crimen de Estado que reveló la profundidad de la colusión entre autoridades locales, fuerzas de seguridad y grupos criminales. Meyer sostiene que este hecho marcó el fin del control simbólico del gobierno sobre el discurso público. La indignación nacional e internacional mostró que el régimen ya no podía ocultar su violencia estructural bajo el maquillaje de reformas modernizadoras. A ellos se sumaron escándalos de corrupción como el caso de la Casa Blanca, que exhibieron los vínculos entre la clase política y empresarios beneficiados por contratos públicos. Según Meyer, estos eventos no fueron anomalías, sino expresiones de una lógica sistemática de corrupción e impunidad que el retorno del PRI no hizo más que reafirmar. Hablando del ámbito económico, el sexenio de Peña Nieto se propuso con un periodo de reformas estructurales orientada a modernizar la economía mexicana. Desde el inicio, el discurso del gobierno federal estuvo marcado por la promesa de transformar al país para hacerlo más competitivo, atractivo a la inversión extranjera y dinámico en sus sectores clave. Este enfoque se materializó en el conjunto de reformas impulsadas mediante el Pacto por México, especialmente en el ámbito energético, fiscal, financiero, laboral y de telecomunicaciones. Sin embargo, como advierte Lorenzo Meyer, esta agenda de modernización partía de una lógica tecnocrática, de una visión profundamente elitista del desarrollo que repetía los patrones del viejo autoritarismo priista, decisiones tomadas desde el centro sin participación ciudadana y con una clara orientación hacia los intereses empresariales y financieros. La reforma energética fue la más emblemática del sexenio. Su objetivo central fue abrir la industria petrolera y eléctrica a la inversión privada, rompiendo con el modelo de monopolio estatal establecido desde la expropiación petrolera del 38. El gobierno prometió que esta apertura traería inversiones, generación de empleo y disminución en los precios de la energía y la modernización tecnológica. Sin embargo, como señaló Meyer, esta reforma fue impulsada sin un verdadero debate nacional, ignorando el carácter simbólico e identitario del petróleo para buena parte de la ciudadanía. El desdén hacia la historia y la memoria colectiva evidenció el profundo desfase entre las élites tecnócratas y la sociedad mexicana. Además, los beneficios prometidos no se materializaron de forma tangible durante el sexenio. Los precios de la gasolina no bajaron, el empleo no se disparó y los efectos positivos en inversión tardaron o fueron menores de lo esperado. En términos de indicadores macroeconómicos, el crecimiento económico durante el sexenio fue modesto y por debajo de las expectativas. De 2013 a 2018, el Producto Interno Bruto creció en promedio alrededor del 2% anual, una cifra insuficiente para un país con las necesidades de México. Además, la desigualdad social y la pobreza persistieron. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en 2012 había 53.3 millones de personas en situación de pobreza y en 2018 la cifra se mantenía prácticamente sin cambios. Esto confirma lo que Meyer sugiere, que las políticas económicas del sexenio priorizaron las metas de estabilidad y apertura de mercados, pero no se tradujeron en una mejor distribución de la riqueza ni en un modelo incluyente de desarrollo. Para finalizar, hablaremos del componente social. El componente social del sexenio de Enrique Peña Nieto fue decisivo para entender por qué un gobierno que comenzó con amplio respaldo y capacidad política terminó inmerso en una crisis de legitimidad. A lo largo de su mandato se agudizaron procesos de fractura entre el Estado y la sociedad, marcado por la decisión ciudadana y la protesta social, la represión y el desacato con las instituciones democráticas. Desde el discurso oficial, el gobierno de Peña Nieto promovió una narrativa de modernización, reformas y avance económico. Sin embargo, en la vida cotidiana de millones de mexicanos, esta narrativa no se tradujo en mejoras tangibles. La pobreza, la inseguridad, la violencia estructural y la desigualdad siguieron siendo constantes e incluso se agravaron en ciertas regiones del país. Como plantea Meyer, el viejo régimen priista regresó con sus prácticas tradicionales, autoritarismo, clientelismo y verticalidad. En un momento en el que la sociedad mexicana ya no era la misma
que en los tiempos dorados del PRI, una ciudadanía más informada con acceso a redes sociales, conectada a debates globales y con una creciente cultura de derechos, comenzó a cuestionar abiertamente a sus gobernantes. Esta brecha entre discurso y realidad hizo el relato reformista perdiera fuerza ante la evidencia cotidiana de injusticia y exclusión. El caso de Ayotzinapa, con la desaparición forzada de 43 normalistas en septiembre de 2014, se convirtió en el símbolo más potente del desencuentro entre Estado y sociedad. La respuesta gubernamental fue percibida como insensible, opaca y cómplice, lo que desató una ola de movilizaciones nacionales e internacionales sin precedentes en la historia reciente del país. Ayotzinapa no fue un caso aislado, fue la punta del iceberg de una larga cadena de violaciones a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y colusión entre fuerzas de seguridad y crimen organizado. Pero sí fue el catalizador que consolidó un nuevo tipo de ciudadanía crítica capaz de articular indignación colectiva frente a la impunidad sistémica. Meyer interpreta este evento como un punto de no retorno, el momento en el que el poder perdió definitivamente la capacidad de imponer su versión de los hechos ante una sociedad que ya no acepta el viejo guión.